Pulgar, si todos lo ¿están viendo bien? Se ve bien. Perfecto. Muy bien. Ahí vamos a comenzar entonces. Como dije recién, les pido que tengan muteado. No sé por qué se escucha ruido, yo cerré todo ya. Creo haber cerrado todo. Muy bien. Vamos a compartir entonces ya los principios acerca de qué es el temor, cómo viene, cómo se produce la ansiedad, la depresión. Vamos directamente a arrancar con este interesante concepto, porque es importante que nosotros podamos comprender que tenemos que estar al control de nuestros pensamientos. Constantemente necesitamos controlar lo que pensamos. Y nosotros somos quienes estamos ocupando ese puesto. Aquí hay como una simbología de que somos los controladores aéreos del aeropuerto mental, ¿verdad? Es decir, que nos ocupamos en la torre de control de poder dirigir el tráfico mental de nuestro mundo, los pensamientos, qué tipo de pensamientos estamos teniendo. Es muy interesante la cantidad de pensamientos que tenemos por día. Entre ellos se encuentran pensamientos que nos van a querer motivar o dirigir hacia la ansiedad, hacia el miedo o hacia el temor. Si bien son parientes entre ellos, tanto la ansiedad, el miedo como el temor, luego también la depresión, son idénticos, pero no son lo mismo. No son lo mismo. Son parecidos, pero no son lo mismo. El miedo ve una amenaza, la ansiedad se la imagina y el temor te paraliza. Entonces, conceptos generales sobre los pensamientos. Los pensamientos pueden llegar a ser nuestro peor enemigo, nuestro mejor o nuestro peor enemigo, ¿no? Por eso hay que aprender el diálogo interno con los pensamientos, aprender cuáles retener y cuáles desechar. Tenemos 60.000 pensamientos al día. Es impresionante cómo nuestro cerebro se ocupa de estar constantemente generando pensamientos. Y son de todo tipo y de todo orden. Por eso digo que es necesario que nosotros prestemos atención. ¿Por qué? Porque hay que direccionarlos, hay que elegir, hay que escoger con cuáles pensamientos me quedo y con cuáles pensamientos no. Porque todas estas emociones tienen como punto común el pensamiento. El 90% de los pensamientos son basura, son pensamientos que no suman, que no van a llevarnos a buen puerto, muchos de ellos. Entonces, es altísimo el porcentaje. El 90% de los pensamientos son basura. Muchas veces puede llegar a ocurrir que si tomamos un pensamiento, nos vamos a terminar convirtiendo en ese pensamiento. Como pastor, yo recurro en muchos conceptos justamente a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya la Biblia, hace miles de años, que viene enseñando sobre determinados conceptos, y luego te quiero compartir algunos. Entonces, si son 60.000 pensamientos al día y el 90% no son buenos pensamientos o son que no te generan, no suman, ese es el punto, que no suman. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desecharlos, dejarlos pasar, ¿no? Se trata de un entrenamiento diario que te permite pasar página de los temas inútiles o una discusión que hayas tenido con una persona. Si compras ese pensamiento de una discusión, es probable que termines amargándote todo el día. Lo que nuestros viejos nos comentaban hace muchos años, que decían, te estás haciendo mala sangre. Y ese concepto de mala sangre es literal, es decir, que la sangre se espesa, la sangre se contamina cuando estamos preocupados, amargados, resentidos por alguna situación. Entonces, es una tarea, un entrenamiento constante,
constantemente tenemos que estar pensando en qué pensamos, repensar lo que estamos pensando, ¿sí? Diferencia entre miedo y temor, y aquí vamos a establecer un poco una diferencia. El temor es una emoción artificial que te lleva a huir y a evitar situaciones de peligro, a veces imaginarias, ¿eh? A veces son imaginarias. Es decir, que el miedo te protege, el miedo es normal, está bueno tener un poco de miedo porque es lo que te previene de un peligro. El miedo es normal, está bien, pero el temor ya es algo donde uno se imaginó y eso te limita, ¿no? Por ejemplo, tenerle temor a los animales inofensivos. Hay personas que ven un perro y se meten adentro de la casa y le tienen miedo, ¿no? Posiblemente porque han tenido una mala experiencia con algún perro y cuando ves el perro tratas de huir. Eso es ya un temor. La pelea que David tuvo con Goliat, y aquí recurro a la Biblia, la pelea que David tuvo con Goliat, la realidad es que no era razonable, porque era un soldado experimentado, con un peso increíble, con una masa muscular impresionante, ya sus armas tenían un peso increíble, ya sus armas. Entonces, si uno mide a un chico de 16 años con una Honda y ve a un soldado experimentado, realmente es irrazonable, es irracional pensar que este muchacho podría llegar a ganarle a ese soldado. Sin embargo, si conoces la historia, te darás cuenta que lo logró. ¿Por qué? Porque enfrentó algo que parecía irracional o irracional, sin embargo, él obtuvo, él ganó la pelea, ¿verdad? Entonces, otro de los aspectos, perdón, discúlpenme, me fui de, no alcanzará el bienestar que nosotros estemos viviendo, aunque tengamos dinero, si no sabemos manejar las emociones, no la vamos a pasar bien. No importa aquí cuán bien estés pasándola a nivel financiero, a nivel económico, si no aprendemos a manejar las emociones, vamos a chocar, vamos a fracasar en esto. Probablemente nuestros abuelos fueron más felices, ya que se tomaron la vida con más simpleza, manejaron las cosas de otra manera, y la abuela, el abuelo decía, bueno, si no está, no está, no se hacía problema. Y hoy, si vos no podés cambiar tu celular para ir a saltar a una categoría más alta en tu celular, te agarra como una frustración, ¿no? Y te das cuenta que los abuelos ni siquiera celular tenían, así tenían un pasar, una vida mucho más liviana que la nuestra de hoy en día. Eso hace también los medios de comunicación que afectan el deseo, el sueño de lo que uno tiene e intentan siempre crear una necesidad en cada uno de nosotros, ¿no? Me parece a mí un trío perfecto, la razón, la emoción y la fe. Me parece que está bueno meter la fe en un montón de aspectos, en un montón de cosas, y en las emociones es fundamental, ¿no? Me encantó hace un tiempo atrás el doctor Daniel Rossetti, que hablaba acerca de que la fe es un medicamento adicional que tienen las personas que sufren o padecen de algún problema psicológico o físico. Meter la fe en el medio siempre te va a ayudar a sobrellevar las cosas de otra manera. Descripción de estos estados. Entonces, miedo. El miedo es una emoción natural que nos protege del peligro real, de algo que realmente estamos enfrentando. Temor. El temor te paraliza y muchas veces surge de algo imaginado, de que estamos pensando de que nos podría llegar a pasar tal o cual cosa. La ansiedad es el exceso de vivir en el futuro, de pensar en el futuro. Todo el tiempo estamos pensando, estamos ansiosos, ¿sí? Estamos pensando en qué nos va a pasar mañana, qué nos va a suceder. Y, por otra parte, la depresión es el exceso de pasado.
de vivir en el ayer. Si mirás algunas fotos, a veces en el Facebook, notás que de repente hay personas que pareciera que con su actitud de ver fotos constantemente viejas, no frenan, no paran de vivir en el pasado, ¿no? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor, está chumbando el perro. Patri, me parece que vos tenés el micrófono abierto. A ver. Yo, pero no sé dónde lo tengo que Sí, porque cerrar. está chumbando el perro. Ahí está, ahí está. No, hay otro que está chumbando el perro y no sé quién es, a ver si lo pueden solucionar. Ya a Patri le cerré el micrófono. Muy bien, seguimos. Miedo. El miedo es la emoción más difícil de manejar, porque el dolor uno lo puede llorar, lo evacúa llorando, desagotando. La rabia uno la puede gritar de repente, pero el miedo se arraiga silenciosamente en el corazón. Y es ahí donde necesitamos prestar atención. El miedo que no es vencido puede durar toda la vida. Se transforma de miedo a un temor. Ya se convierte en un temor. El doctor Norberto Levi, que es un médico reconocido, psicoterapeuta, define el miedo así, de esta manera. La angustia que sentimos ante la percepción de una amenaza, teniendo en cuenta que una amenaza se convierte en tal, y aquí prestemos mucha atención porque vamos a hablar muchas veces sobre este concepto, cuando no contamos con los recursos necesarios para resolver el problema. ¿Sí? Estamos hablando de que como seres humanos, en muchas áreas, en muchos aspectos, no contamos con la fortaleza para enfrentar determinados temas. Entonces, cuando no contamos con los recursos necesarios para resolver el problema, a veces la fe en esto ayuda mucho. El miedo funciona como un círculo que se retroalimenta. Van a ver ahora, vamos a explicarlo en una forma más detallada, cómo se alimenta de sí mismo el miedo, ¿verdad? Es necesario conocer este círculo para poder enfrentarlo de la mejor forma, con los recursos necesarios. Dejamos de tener miedo a aquello que empezamos a conocer. Nosotros, por ejemplo, tenemos miedo a qué va a pasar mañana. Y a veces la ansiedad pasa porque no solamente me preocupo por mañana, sino también me preocupo por la semana que viene. Y me preocupo por el año que viene. Y ya ahí comienza a haber una ansiedad que está se está produciendo la ansiedad por un miedo desmedido, un miedo descontrolado. Entonces dejamos de tener miedo ya cuando empezamos a conocer las cosas, cuando sabemos que estamos tranquilos, que nada malo nos va a suceder. Pero en ese aspecto también ayuda la fe. Toda la vida nos han dicho, cuídate, cuidado. Desde chicos nos dijeron, cuídate, tenés cuidado de lo que vas a hacer. Nunca nos dijeron, dale, metele pata, metele para adelante, arriesgate, jugátela. Siempre nos dijeron, no, cuidado. ¿No? Parecería que es una emoción que tenemos que tener los recaudos para no equivocarnos. ¿Y si nos equivocamos? ¿Cuál sería el problema, verdad? Entonces, nunca nos dijeron, dale, arriesga. El que no arriesga no gana. Pocos decían, el que no arriesga no gana. La mayoría decía, cuídate, ¿no? En la medida que descubramos el origen de nuestros miedos y los trabajemos, obviamente, estaremos dispuestos a superarlos, a superar el miedo que se ha convertido en un temor. Hay 4 facetas del miedo. Así es como se retroalimenta mismo. Por eso decimos recién que es un círculo, donde muchas veces hay personas que ingresan a ese círculo y después no pueden salir. Y después no pueden salir, ¿no? Entonces, primero, la primera faceta del miedo es la gran imaginación. Imaginamos que van a suceder cosas que la mayoría de las veces luego no suceden, ¿no? Pero imaginamos, tenemos una imaginación exagerada sobre las cosas. Esto es cuando frente a una situación te imaginás
en forma desmedida lo peor. Entonces habremos entrado ya ahí en el círculo del temor. La segunda faceta es miedo propiamente dicho, es decir, si hablo en público me voy a olvidar, se van a reír de mí, no sé si lo voy a lograr, ¿no? Voy a hacer el ridículo o nadie me va a escuchar, y esos son aspectos que uno se imagina que van a suceder, cuando en realidad todavía no ha sucedido nada, pero damos lugar a algo que todavía no sabemos cómo, si pasó o puede pasar o no pasar. Siempre nos vamos a volcar más a lo negativo que a lo positivo. Ese es el problema. Dejamos que los pensamientos nos lleven a creer más en lo negativo que en lo positivo. Tendemos a no correr riesgos porque tenemos miedo a lo desconocido, pero en realidad el miedo a lo desconocido es miedo a perder lo conocido. Parece un trabalenguas, pero es así. El tercer miedo es el que te paraliza o te acelera, o te frena y te estanca o te empuja. Entonces, paraliza al hablar en público, pensarás que te podría pasar lo peor, no voy a lograr hacerlo, algo va a pasar y se me va a trabar, ¿sí? Se me va a cortar internet, se me va a cortar internet. Entonces uno empieza a pensar, pero la realidad, vamos a hacer una pequeña estadística. ¿Cuántas veces saliste haciendo un vivo? ¿200? ¿Cuántas veces se te cortó internet? ¿2? Te das cuenta que nos fue mucho mejor, en muchas ocasiones nos fue bien, y solamente en 2 ocasiones se cortó internet. Estoy armando como una estadística, ¿no? Estás haciendo tortas para vender, y hiciste como 150 tortas y se te quemaron 2, porque alguien te llamó o alguien te distrajiste. Entonces uno tiene que cuantificar a veces también cuáles son los errores sobre las cosas que te fueron bien. Acelerará a que te muevas en la dirección equivocada con toda seguridad. Por eso es que no hay que hacer las cosas a la ligera ni rápidamente. Hay que hacer las cosas con conciencia, con tiempo. Lo fantástico, ¿te acordás que hace muchos años atrás tenían las agendas donde uno escribía qué es lo que tiene que hacer para no olvidarse? Después, bueno, vinieron los celulares y ya el celular es una computadora, es una agenda, es una máquina de fotos, es una máquina de archivo, un depósito, es de todo el celular hoy. El león ruge con 2 finalidades. Esto me interesó muchísimo, la verdad que me gustó. Fíjate este concepto. Primero, ruge el león para paralizar a la presa. Y hay otra finalidad por la cual ruge el león, y es para que su presa corra donde están las leonas. Esto parecería ser algo analizado ya y muy visto, porque el león ataca, ruge, ese rugido del león termina paralizando a muchas personas, y a las otras, o me refiero a que el rugido, ¿no? El me va a comer, termina paralizando a muchas personas, a otras las envía al lugar equivocado. Cualquiera sea su actitud, seguramente va a ser un error. O quedarse paralizado o correr para el lado equivocado también será un error. Siempre el miedo te hace huir para el lugar equivocado. Seguimos con alguna faceta del miedo, ya es la última. Mi primer recuerdo, ¿no? Tus miedos que han quedado grabados en tu memoria, miedos que son recurrentes, pensamientos que vienen a traerte tu vieja experiencia. El miedo y el pensamiento hacen que vos pienses lo mal que te fue en la otra ocasión, lo mal que te fue la última vez que hiciste esto. La realidad es que no hay, como decíamos recién, una estadística que uno pueda decir, la verdad que me fue más mal que bien. Por ahí, si estás negado, si estás en un estado de depresión, vas a pensar que todo te sale mal.
pero la realidad, si analizaras punto por punto, no es así. Es algo que uno se imaginó, pero no es concreto, no es así. El que se quema con leche ve una vaca y llora, es un dicho muy popular, pero lo que está queriendo decir es, si alguna vez me pasó esto, la próxima que me tenga que enfrentar, estoy casi seguro que me va a ir mal. Y eso es lo que piensa, te das cuenta, una persona que está negativa, una persona que ya pasó del miedo al temor. Entonces tenés que lograr pensar positivamente, tenés que lograr amigarte con tus pensamientos. Necesitas un aliado y no un enemigo. Los pensamientos van a estar siempre. Ahora tenemos 60.000 por día. Ahora el punto es elegir los correctos. Quedarte con los buenos pensamientos, con los positivos. Miedo pueden ser diferentes tipos de miedo. Puede ser miedo a perder un familiar, miedo a sufrir un robo, miedos a viajar en avión. Muchas personas tienen temor a viajar en avión, se suben al avión, se toman una pastillita y duermen 12 horas o 16 horas lo que dure el vuelo, ¿no? Entonces, perder el trabajo, miedo a ser abandonado por el cónyuge, miedo a la muerte, miedo a sufrir, a padecer, miedo a la vejez, miedo al fracaso. Y yo creo que aquí hay mucho para aprender, porque uno cuando fracasa, por ejemplo, con un negocio, puede abrir otro. Y eso va a servirle de experiencia, posiblemente para no cometer muchos errores que en el primer negocio hizo. Entonces, tomar los puntos negativos como experiencia y no como un fracaso rotundo, ¿verdad? Entonces, aquí hay mucho para ahondar y para aprender, pero queremos seguir. Ahora vamos a pasar a la ansiedad. ¿Se puede salir triunfante a nivel anímico de situaciones tan terribles como una enfermedad o que te despidan del trabajo? ¿Se puede lograr salir a flote de todo esto? La ansiedad ocurre cuando te preparás para enfrentar un desafío o una amenaza. No olvidemos lo que decía el doctor Levy. Cuando uno se enfrenta a una situación amenazante, lo primero que hace es analizarse si tiene los elementos para poder afrontar ese nuevo desafío. La ansiedad se apodera de nuestra mente y luego de nuestro cuerpo. Como solemos decir, cuando uno está bien espiritualmente, está bien su alma. Y si está bien su espíritu y está bien su alma, somos seres tripartitos, no te olvides. Cuando uno está bien su espíritu, cuando está bien su alma, su cuerpo estará bien. Ahora, cuando está mal espiritualmente, su alma estará mal y eso repercutirá en el físico. Saben todos que hay un altísimo porcentaje en enfermedades psicosomáticas. Digo psicosomáticas porque son producidas por un desorden emocional. En el caso de los duelos, que es un tema que nosotros manejamos porque hemos pasado por duelo y conocemos y hemos estudiado al respecto, vemos cómo personas que han tenido una pérdida luego comienzan con problemas de baja defensa y cuando uno tiene baja defensa puede pescarse una gripe de la nada. Por eso es importante controlar las emociones. No estoy diciendo de negarlas, estoy diciendo canalizarlas. El dolor se va llorando, desagotando esa angustia. También tenemos en la Biblia muchos mensajes acerca de la angustia, del dolor. Dice el Salmo 50:15, llámame cuando tengas problemas. Dice, invócame en el día de la angustia. Y yo creo que ese factor es importante que nosotros podamos tenerlo presente. Como decía el filósofo Epicteto, no lo conocía, yo lo acabo de conocer hace muy poco, no nos afecta lo que nos sucede, ¿sí?, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede.
Muchas veces no es el problema sí, la circunstancia, sino lo que nosotros mismos decimos que esa circunstancia nos va a provocar. Ahí está el problema. Cuando nosotros hablamos de qué es lo que nos va a provocar esa circunstancia que estamos atravesando. Seguro que solo sufrimos porque nos convencemos de que una enfermedad o un despido son terribles. Si tendríamos una visión un tanto resiliente frente a estas dificultades, te puedo asegurar que tendríamos una fortaleza, una integridad, una fortaleza espiritual. Viste que hay personas que de repente pasan por situaciones terribles, dolores realmente muy fuertes. ¿Qué hace que esa persona pueda salir a flote? Refugiarse. Nosotros como cristianos buscamos de Dios, refugiarnos en Dios. Entonces, muchas veces las pruebas, que son como el oro, ¿no? El oro a veces entra dentro de un tratamiento en donde tiene que ser purificado. Y nuestras vidas también tienen que ser purificadas. Y a veces la prueba es una purificación para nuestra vida también. Entonces, la ansiedad, ¿cuál es la clave para la ansiedad? Son los pensamientos. Los pensamientos. Son los 60.000 pensamientos diarios que solemos tener. Son las malas selecciones de esos pensamientos que en algún momento hemos tomado. La tendencia de todo ser humano es a buscar lo negativo. Decir, no, seguramente me va a ir mal. No decimos, no, seguramente me va a ir bien. Siempre decimos, no, me va a ir mal porque ¿no? Y cuando nos fue mal, nos dolió tanto que cuando enfrentamos otra situación semejante, no, seguramente me va a ir mal. Lo cual no es cierto, no es verdad. Eso es lo que tenemos que eliminar de nuestros pensamientos. ¿Cuáles pensamientos tu cerebro valida como reales? Y aquí también hay un pasaje de la Biblia que habla sobre en esto debemos pensar. Luego lo vamos a compartir. Aunque tu razón sepa que no son verdaderos, a nivel emocional les crees, le das crédito a esos pensamientos, se arraigan en tu vida, en tu mente, y luego sentís que son verdad, pero no son verdad. Son solamente un preconcepto. No podrás evitar que los pájaros vuelen por encima de tu cabeza, pero sí podrás evitar que hagan nido en tus cabellos. Seguramente algún filósofo también trajo esta frase y yo creo que es muy verdad, muy cierta. No vamos a poder evitar que los pensamientos nos pasen por la cabeza, pero sí vamos a poder evitar que hagan nido en nuestra cabeza. ¿Cómo combatir la ansiedad? Primero, deberás evitar los miedos irracionales. Los miedos que surgen, son miedos que no son reales, pero vos parecería que los querés tener como reales, ¿no? Hay que evitarlos, esos pensamientos. Desarrollar una actitud positiva. Cree, tenés fe. Como dijo el doctor Daniel Rossetti, me encantó, cuando lo escuché hablar, dijo, el que tiene fe tiene un medicamento adicional. Y esa es una gran verdad. El que tiene fe tiene un medicamento que va a poder ayudarte para cualquiera sea la enfermedad, emocional o física. Generalmente la ansiedad y la depresión tienen un punto en común, son los pensamientos. Son los pensamientos. Por lo general la ansiedad viene de la idea de que las cosas en el futuro te van a salir mal. Ya lo viviste, alguna vez te fue mal y te dolió tanto esa caída que todavía seguís con esa sensación de dolor, ¿no? No voy a lograr dar esa materia. Ya me fue mal una vez, no la voy a poder dar. No voy a poder lograr terminar este trabajo. No podré terminar el trabajo, me va a ir mal con mi pareja nueva, ¿no? O con mi novia, con mi novio, me va a ir mal.
todo indica de que las cosas no van a salir bien, y cuando vos te pones a pensar, ¿quién indica que las cosas no van a salir bien? Y es uno mismo, el que piensa que no van a salir bien, ¿no? Entonces mi pareja me va a ser infiel, o que yo no voy a actuar como los demás esperan de mí, y ahí hay una falta de seguridad también. Hay muchos conflictos que surgen en base y como producto de una niñez complicada, de una adolescencia complicada, de una juventud complicada. Entonces muchas veces es necesario volver a ese punto y decir, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Es verdad esto que estoy pensando? Y aquí hay unas señales. Si tenés estas señales, vale bien la pena que prestes atención. ¿eh? Entonces, miedo, temor, inseguridad, preocupación, trastornos de concentración, dificultad para la toma de decisiones, insomnio, sensación de pérdida de control de la propia vida o del medio en donde vos estás, hiperactividad, estás tratando de esconder algo que te está pasando en lo profundo de tu corazón, pérdida de interés, torpeza en los movimientos, tartamudeo, tics nerviosos. Muchas veces estas son pequeñas señales que nos van indicando que estamos en un principio de ansiedad. Y aquí ya hay señales más complejas, palpitaciones, alta presión, opresión en el pecho, sensación de ahogo, falta de aire, náuseas, problemas digestivos, diarrea, tensión muscular, dolor de cabeza, fatiga, sudoración excesiva, impotencia, eyaculación precoz. Entonces aquí ya hay otros factores que son un poco más para prestarles atención, para tenerles en cuenta. Dijo un importante predicador, Spurgeon, la ansiedad no agota las angustias del mañana, sino que solo agota la fuerza de hoy. La ansiedad te quita las fuerzas, porque todavía no ha llegado el momento, ¿no? ¿Cómo salir de la ansiedad? ¿Es posible salir de la ansiedad? Sin lugar a duda. Es posible, es posible. Deberás reducir el estrés y vas a ser libre. ¿Cómo reducir el estrés? Como decía recién, yo tomé hace un tiempo atrás la costumbre de anotarme las cosas, porque a veces también me las anoto en el celular, pero después me olvido también. Así que si me lo anoto, ya me lo pego en algún lado y eso me ayuda a mantener la memoria activa y recordar que tengo que hacer algo y no olvidarme, ¿no? A veces, como pastor, uno necesita recordar los cumpleaños, no es que los recuerde los cumpleaños, gracias a Dios tengo el celu, pero hay cosas de las cuales no me quiero olvidar. Entonces, primero, detectar cuáles son las fuentes de tu ansiedad. ¿Qué te provocó esa ansiedad? ¿Qué te produjo la ansiedad? ¿Cuál es la fuente? Pensá en todo lo que te roba la paz y abandonala. Abandoná todo aquello que crees que te está robando la paz en tu vida. Adoptar cambios de hábitos, que te llevan a una vida calmada y a una vida apaciguada y de plenitud. Tomá cambios. Si así como te viene yendo no te fue bien, acércate a Dios. Es lo primordial que podés hacer cuando te das cuenta que las cosas no te salieron del todo bien. Este es el mejor recurso. Muy bien, haz lo posible por reducir o eliminar lo que te genere ansiedad. Busca la paz en el espíritu, la paz en el alma y el cuerpo. No te enfoques en los noticieros. Hoy es terrible mirar un noticiero. Es altamente tóxico mirar un noticiero hoy, porque te produce y te genera y te dispara un montón de hormonas que van en contra de lo que vos estás necesitando. Entonces, no te enfoques en los noticieros, mucho menos en las malas noticias, ¿no? Llena tu mente de todo lo que te enriquezca, aprende algo nuevo todos los días, sumá gente a tu vínculo, a tu círculo, gente que sume, gente que esté sana, que esté bien, ¿no? En este aspecto. Actividades físicas y una dieta elemental, actividad física, caminar hoy,
estamos un poco todos encerrados, ¿no? Es una problemática. Muchos caminan dentro del living a la cocina, el living a la cocina, y así es como uno trata de moverse, o en la misma baldosa uno está haciendo ejercicio, moverse, ¿no? Y buscar nuevas amistades que te sumen, como decíamos recién. Todo comienza en tu interior. Todo comienza en tu interior. La depresión. Vamos ahora a ir a la depresión. Es interesante también ¿Puedes bajar un poquito que no escucho, que no tengo volumen alto? estos temas de la depresión también son interesantes. Es el estado y la actitud mental para enfrentar las circunstancias. Es la actitud, en muchos casos. Recuerdo nosotros que tuvimos un accidente importante en nuestra vida. Una de las cosas que hicimos es tener una buena actitud, una sana actitud, de que vamos, no sabemos cómo, pero vamos a salir adelante. Entonces, ¿qué hace que un bebé bien alimentado, limpio, con pañales recién cambiados, qué hace que este bebé comienza a llorar? Un desapego. La mamá lo dejó en la cuna y el bebé comenzó a los gritos a llorar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que primero que sintió este bebé? La soledad. La soledad. Se separó de su mamá. Saben que los bebés lo primero que hacen cuando nacen es gritar, llorar, porque hay un desapego. El bebé siente esa separación del amor de su madre, Piensa y no sabe por cuánto tiempo lo van a separar, ni a qué distancia lo van a separar, pero ya no está más en su panza, ya no escucha más el latido. Y todo esto, desde el principio, en los bebés, se produce una separación, una soledad, y hasta a veces hay depresión en los bebés. ¿Por qué? Porque se está separando. Desde chiquitos todos, en algún momento, padecimos esta soledad, esta separación de nuestra mamá, ya desde chiquitos. La soledad hace pensar que algo malo ha hecho, ¿sí? Y siente culpa. Lo primero que siente es culpa y merece un castigo, y como nadie se lo quiere dar, se lo provoca a sí mismo ese castigo. Todos nosotros en algún momento hemos pensado que algo malo hemos hecho. Es lo primero que pensamos. No pensamos que está todo bien porque no lo conocemos, porque desconocemos nuestro estado en ese momento. Síntomas de la depresión. La mayoría de las depresiones comienzan con el desaliento, con la desesperanza. Es lo primero que una persona pierde, la desesperanza. Tiene ese vacío en su interior y le provoca una desesperanza. Yo sé que esto no va a mejorar. Es lo primero que piensa. Algo sucedió que origina ese desaliento en la persona. En toda persona que piensa y pierde la esperanza, algo en algún momento de su vida lo originó. Entonces, los efectos de la depresión se experimentan en lo físico, luego en lo emocional y luego en lo mental. Primero, el comportamiento irregular del sueño es lo primero que se pierde. Ya no tenemos sueño, llegamos hasta altas horas de la madrugada sin poder conciliar ese sueño. Lo segundo que surge es una apatía, un letargo. El no me importa, la verdad es que me da igual, ¿no? La voluntad es afectada en ese aspecto. La pérdida del apetito, no tengo hambre, comienzan a bajar de peso. Pérdida del impulso sexual, aspecto descuidado, no tengo ganas de bañarme, la verdad que no me quiero ni levantar de la cama. Hay aspectos del duelo, por ejemplo, en donde uno vive este grado de depresión, que no está mal, es normal, cuando está acotado. Cuando llega un punto donde uno dice, no, momento, ya está, me tengo que levantar, porque algún día te tenés que levantar. Entonces, cuando uno pasa por duelo, uno de los puntos de los escalones, dentro de 15 días vamos a tener un taller de duelo y vamos a hablar de este aspecto también. ¿Por qué? Porque es uno de los escalones la depresión. Porque, por supuesto, las emociones fueron sacudidas y uno se siente mal y uno está con esta desesperanza, ¿verdad?
pierde la voluntad. De todo esto que estamos describiendo ahora es lo mismo que vive cuando una persona pasa por el duelo. Pierde el apetito, pierde el impulso sexual, el aspecto descuidado, no se quiere bañar, no se quiere levantar de la cama, está todo el día vestido, mal vestido. Entonces, varias dolencias físicas también puede sentir una persona que está atravesando la etapa de depresión. Síntomas en las emociones, son pérdidas del afecto, tristeza profunda, llanto, hostilidad, irritabilidad, ansiedad, temor, preocupaciones y desesperanza. Son los factores más comunes que se puede encontrar en una persona que está pasando y padeciendo la depresión. Causas de la depresión: desilusión, quizá estás con una frustración muy grande porque lo que vos habías soñado tener, y que era un hogar, una familia, tus hijos, de repente por alguna cuestión se quebró, se rompió, y eso te ha dejado una gran desilusión. Quizás estuviste confiando mucho en una persona y esa persona un determinado día te falló, te dio la espalda y hay una gran desilusión. Y allí es donde comienza. Falta de autoestima. Creo que está bueno mirarse al espejo y decir, bueno, yo soy como soy. Con mi oreja como es, mi nariz como es, con mi cabello como es, y estar conforme como uno es. Entonces, comparaciones injustas, bipolaridad, hablamos hace un tiempo ya sobre el tema de la bipolaridad. La persona afectada puede caer en una ambivalencia. La persona que tiene bipolaridad es muy cambiante en sus emociones. Entonces, puede caer en esa ambivalencia, en un esfuerzo mental de escapar de su actual situación. Enfermedades, después repercute todo esto en el cuerpo, en las enfermedades. Funcionamiento biológico anormal, depresión posparto, muchas mujeres, luego de tener su hijo, entran en un estado, en un periodo de depresión posparto, hiperactividad mental, rechazo. Esto es terrible. El rechazo que sufren muchas mujeres o muchos hombres que pasaron por el divorcio, por la separación. Muchas personas en el momento de enojo dijeron barbaridades. Posiblemente algunas personas que nos están escuchando en esta noche pasaron por esto, por ser rechazadas. Y en su momento, tu cónyuge, tu pareja, en el momento de desacado, de ira, de enojo, ha dicho barbaridades. Y eso provoca un espíritu de rechazo en la persona. Eso es lo que provoca, un espíritu de rechazo. Y cree luego que todo el mundo va a estar rechazándola. Y el día que proponga algo y le digan no, no lo va a poder superar. Porque va a pensar que viene un próximo rechazo. Y es bueno aprender también a recibirlos no a veces. Metas inadecuadas. Por ahí te pusiste metas muy altas en tu vida y te das cuenta de que no vas a llegar y no sabes cómo seguir ahora, porque te las pusiste muy altas. Entonces tenés que frenar y decir, momento, me parece que me fui muy alta con los objetivos. Tengo que bajar un poco, hacer algo más humano y ahí sí lo vas a poder lograr. Conclusión, la depresión nunca se instala porque sí. Obedece siempre a una causa y necesitas encontrar cuál es la causa. Necesitas ubicar cuál fue el punto de inflexión, cuál fue el momento en donde se te dispararon las emociones, en donde hicieron y crees ya que te están empujando a caer en una depresión. ¿Cuál fue el detonante? Muchas veces es una separación, la separación de los padres. Muchas veces es una separación propia. Muchas veces es la pérdida de un ser amado.
de un ser querido. Entonces, determina cuál fue el punto por el cual comenzó una decadencia en tus emociones. ¿Tiene cura la depresión? Existen varias terapias. Todas las formas de terapia concuerdan en un principio, todas. Los deprimidos deben recibir ayuda externa. Y para eso nosotros también como iglesia nos estamos preparando para acompañar a esas personas que emocionalmente, por alguna de las razones que vimos anteriormente, están pasando un mal momento. Por eso es que ponemos toda nuestra predisposición para acompañar, para ayudar, no solamente nosotros a nivel espiritual, sino que también queremos buscar un gabinete donde te puedan contener profesionalmente. Entonces, la terapia que más descuidan hoy en día los médicos seculares, los psiquiatras, los consejeros, es la terapia espiritual. Ellos no la contemplan. Hemos visto en este último tiempo y hemos tenido diagnósticos médicos de salud porque muchas personas contrajeron el virus. Y la realidad que cuando cuando el médico te da el diagnóstico, te querés morir. Te querés morir. Tiene una mala onda esa persona por lo general, estoy generalizando. Por lo general, te transmite una situación de la cosa que vos decís, se va a morir, es lo primero que pensás. La realidad es que esa persona no confía en Dios, no cree en Dios. En la mayoría, de vuelta estoy diciendo, por supuesto que hay excepciones, pero cuando escuchás el resultado del diagnóstico, decís, Dios mío, ¿a dónde vamos a ir? Y resulta que ese profesional tampoco conoce la terapia espiritual. Entonces, muchas veces, personas que estaban enfermas lograron la salud a través de la fe, a través de un milagro. Entonces, quiero animarte a que si de repente vos te encontrás en este grupo de personas que por alguna situación está enferma, tanto emocional como física, puedas contar con nosotros. El problema radica entonces en la mente. Eso es lo que venimos hablando desde que arrancamos el taller. Pero ¿cómo controlar esa mente incontrolable entonces? La terapia espiritual. Pascal dijo en un momento dado, el gran filósofo francés dijo en una ocasión, hay un vacío en el corazón de los hombres que ha sido creado por Dios mismo y que puede ser llenado solamente por Dios. Hay mucha gente que está en la búsqueda de los propósitos, en la búsqueda del sentido de la vida. Si vos te sentás un ratito en el sillón y decís, ¿cuál es el sentido de la vida? Humanamente no tiene mucho sentido. Sin embargo, si abrazás a lo espiritual, ya el propósito de lo espiritual va a ser eterno, va a ser trascendental. Y la vida cristiana, la vida vivida en la fe, es una vida trascendental. Entonces, aquí hay un factor importante que afecta a la depresión. El factor más importante es la ira. Vamos a ver que hay otro factor que se asoma, ¿sí? Dice el doctor Mortimer Ostow, generalmente y aún en el caso de individuos susceptibles a la depresión, es imprescindible la provocación de un agente agresivo para desencadenar la depresión. Y ese factor es la ira. La ira es el primer paso en la reacción en cadena que lleva a la depresión. La ira es un mecanismo natural de defensa contra el insulto, el rechazo o el maltrato. Cuando han sido injustos con vos, lo primero que te sobreviene es la ira. Es un enojo, pero un enojo crónico, que dura, es molesto, es rabia, es bronca, es ira. La ira es un mecanismo de defensa. De repente haces eso para no hacer una cosa peor todavía. Entonces, hay ejemplos. Yo estaba escuchando, creo que fue ayer, Dante, que hablaba sobre Un día de furia, ¿no? Una película que hace muchos años se estrenó,
que hablaba sobre un hombre que lo único que quería era llegar al cumpleaños de su hijo, y no había forma, todo era una traba. Parecía que todo el mundo confabulaba contra él. Y eso es lo que siente una persona que está deprimida. Cree que todo el mundo está confabulado contra ella. Y no es así. Entonces, hay una historia también que estábamos memorizando. Creo que fue publicada en algún momento en una revista, Reader Digest, una revista también viejísima, donde cuenta que un hombre que estaba trabajando en una empresa muy parecido al Día de Furia de Michael, no me acuerdo, de este actor, Michael Douglas creo que era. Sí, Michael Douglas, que pasó por este Día de Furia, y esta persona de la cual leímos estos días, estaba trabajando en una empresa y estaba haciendo mucha carrera para poder ocupar un puesto, y tenía todas las fichas metidas en eso. La realidad es que otro compañero de trabajo ocupó su puesto. Él no tuvo acceso al ascenso, a ocupar ese puesto que había soñado. 43 años, un hombre joven. Y allí comenzó una decadencia en su interior, en su vida privada. Su esposa lo notó. Su esposa notó que su marido no era el mismo de antes, y allí comenzó a tener resentimiento. Del resentimiento pasó a la amargura. De la amargura saltó a la autocomiseración. De la autocomiseración a la ira. Y allí fue sumando emociones que son tóxicas, que hacen mal al cuerpo, a la mente, hasta que un día tomó un revólver calibre 38, fue a su lugar de trabajo y mató a 4 personas y dejó muy gravemente a un quinto. Ese hombre terminó preso y comenzaron a analizar cuál era la situación por la cual él había hecho todo esto, y llegaron al desencadenante. ¿Cuál había sido? Había perdido la oportunidad de un ascenso en su trabajo. Algo parecido también pasó en nuestro país, en el sur, creo que fue en Neuquén, si no recuerdo mal, Chubut, donde un chico, donde lo cargaban todo el tiempo por algún problema físico, un día tomó el revólver de su padre, fue al colegio y mató a un montón de chicos. Realmente la ira te lleva a hacer cosas que jamás pensaste. Mucha gente está presa por una actitud de ira, por un momento descontrolado en sus emociones. La fórmula de Dios para la cura de la ira es esta que te voy a comentar ahora. El primer punto, el más importante, es admitir que tenemos ira. Si vos no admitís algo que estás padeciendo, nunca vas a poder quitarlo de tu vida. Si vos no admitís, siempre lo primordial es admitir por la situación por la que estamos pasando. Admitirlo. Me está pasando esto, lo reconozco, pero quiero cambiar. Entonces, primero, admitir que tenés ira. Segundo, confesarle a Dios lo que te está pasando. Tercero, pedirle a Dios que nos ayude a eliminar ese mal hábito de enojarnos con frecuencia, de enojarnos constantemente. Si algo no cuadra con tus objetivos, está todo mal. Y resulta que muchas veces en tu entorno hay más gente. Hay más gente que tiene otros deseos, otros propósitos, y también hace falta amalgamar una mente con la otra mente. Cuarto, agradecer a Dios por su misericordia y perdón. Siempre una persona que es agradecida a Dios tiene una virtud especial. Quinto, repetir esta fórmula cada vez que nos enojemos. Repetirla. Admitir que tenemos ira, confesarle a Dios que queremos cambiar, pedirle a Dios que nos ayude y agradecer a Dios por su misericordia. Cada vez que te enojes, volvé a estos puntos. La autocomiseración, como decíamos recién, y la depresión. Por fin hemos llegado a la causa principal de la depresión.
la autoconmiseración. La autoconmiseración, acá lo vamos a explicar enseguida, es una excesiva lástima por sí mismo. Es excesivo. Los excesos siempre son malos. Hasta cuando pensás y te decís, yo me amo. Si el exceso, si es un amor por vos mismo, es excesivo, también es un problema. Por supuesto que debemos amarnos, debemos valorarnos. El amor propio siempre tiene que estar. Pero cuidado cuando se convierte en un exceso. Yo y solamente yo. A pesar de todas las causas anotadas previamente, nada hay que desencadene más rápido la depresión que la autocomiseración. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿No? Es lo primero que uno siente. La verdad, como la cirugía duele. Hay mucha gente que está con esta emoción, con este sentimiento de autocomiseración. No hay manera alguna de extirpar un tumor sin dolor alguno. Lo mismo cabe para la emoción, para lo emocional. En el momento en que le hablamos al deprimido sobre el tumor de la autocomiseración, se pone en contra. Inmediatamente lo niega, inmediatamente lo rechaza. Autocomiseración y depresión. Dijo Tim Lash, de una cosa estoy seguro, si no se reprime el esquema mental, de vuelta, vamos a los pensamientos, si no se reprime el esquema mental que lleva a la autocomiseración, estamos en presencia de un caso perdido. Mientras más se entrega la autocomiseración, más deprimido se torna. Este es un problema grave que uno tiene que abandonar, tiene que tomar la determinación de dejar ser de esta manera, tener autocomiseración por uno mismo. Es el exceso de lástima. Si no se cambia el esquema mental, pronto vuelve a la depresión. Estoy convencido de que muchas personas hubieran podido haberse librado hace años de su problema si tan solo hubieran sido honestos consigo mismos. Es una pena que mucha gente no admita este problema de la autocomiseración. Aquí hay una fórmula de depresión muy buena. Ahora vamos a ir a cuantificar los problemas emocionales. Vas a ver qué interesante. Aquí, cuando uno sufre un insulto o una injuria, si la suma con ira por autocomiseración, terminará en una depresión o en un rechazo. Esta parecería ser la fórmula típica, la fórmula más común. Insulto más ira por autocomiseración lleva a la depresión. Hay muchas personas que están atravesando esta situación porque en su vida, en algún momento, han sido insultados, han sido injuriados. Por supuesto, no lo estoy minimizando. Estoy diciendo, si alguna vez pasaste por esa situación, tenés que sanarte, tenés que perdonar, tenés que soltar. El insulto más la ira por la autocomiseración llevan a la depresión. Valoración de la crisis. Ahora viene justo lo que yo te estaba contando recién. El doctor Thomas Holmes, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, ha ideado un sistema por el cual podemos saber la tasa de tensión, interesante esto, la tasa de tensión que produce una crisis en la vida de una persona. Mira esto. Los que están por Zoom pueden visualizar esta placa, lamentablemente los que están por Facebook no, pero en cada uno de los puntos, por ejemplo, el primer punto es la muerte del cónyuge, la tasa es del 100. Aquí se está cuantificando lo que una persona sufre en este preciso momento. El divorcio 73, la separación matrimonial 65,
el encarcelamiento 63, y así va de mayor a menor. No voy a leerlo todo, pero lo que quiero que entiendas es que si vas sumando esta cuantificación de la crisis, si vas sumando uno con otro, si vas acumulando, porque el problema está aquí, cuando acumulas, cuando vas sumando una con otra, allí es donde viene la crisis. ¿Cuál es la crisis? Dice que de acuerdo al cuadro anterior, hay un alto grado de probabilidades de que enfermaremos físicamente si sumamos 300 o más puntos. Por favor, no olviden de poner los micrófonos en mute, ¿sí? Entonces, si sumamos más de 300 puntos, lo más probable es que padezcamos una enfermedad, un problema de salud. ¿Se entiende? Vamos a volver de vuelta y estás viendo aquí un cuadro en donde está cuantificada cada una de las angustias, cada uno de los estados emocionales. Si juntás, supongamos que juntes muerte de cónyuge, divorcio, separación matrimonial, encarcelamiento, muerte de un familiar en primer grado, accidente o enfermedad, superás los 300 puntos, es muy probable que no solamente te afecte en lo emocional, porque ya te está afectando, es muy probable que te enfermes físicamente. Por eso es primordial, por eso es importante en algún momento de tu vida hacer un reseteo. ¿Qué significa esto? Olvidar, perdonar, soltar. Digo resetear en el mejor de los sentidos. Digo resetear en el sentido de perdonar y no acumular puntaje. Porque si seguís acumulando puntaje, en algún momento eso te va a enfermar físicamente. Pasos para vencer la depresión, ya estamos redondeando. Primer punto es aceptar a Jesucristo como Salvador de mi vida. Ese vacío del cual hablamos hace unos minutos recién, ese vacío que está en nuestro interior, necesita ser llenado. Esa pregunta, ese propósito que nunca fue llenado, necesita necesita ser lleno. Mucha gente lo llena con vicios, con alcohol, con droga, sexo deliberado, infinidad de cosas, robo. Mucha gente llena ese vacío con algo, pretendiendo que va en algún momento a dejar de exigir ser lleno. La realidad es que esa forma de ese vacío se llama Jesucristo. En segundo lugar, aceptar la ayuda de Dios para salir del egocentrismo, porque muchas veces decimos, no, yo ya me voy a ocupar, yo ya me voy a arreglar, esto ya se va a solucionar, y pateas la pelota para adelante, y pateas la pelota para adelante, y de repente crees que vos vas a ser suficiente para solucionar ese problema. Vimos recién al principio de que el doctor Levy dijo de que hay una carencia en las facultades personales. Y ese es el problema cuando nos confrontamos con una adversidad, con un nuevo desafío. Vamos a medirnos y si no lo logramos, nos vamos a frustrar. Tercero, perdonar a quienes nos han ofendido. Olvidar, perdonar. No por el bien de la otra persona, sino por el bien propio, por el bien nuestro. Porque nosotros tomamos la decisión de vivir saludablemente. Aquellos que nos han lastimado, aquellos que nos han herido. Puse PN para una memoria visual nada más, PN por Padre Nuestro. El Padre Nuestro indica que la oración se debe hacer de esta manera. Padre Nuestro, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, el cómo indica un grado de efectividad.
Ahí me están escribiendo, les agradezco, pero no hace falta que me escriban, igual está todo bien. Entonces, renovemos nuestra mente mediante nuestra mente diariamente. Diariamente necesitamos controlar qué es lo que pensamos. Idear todos los días sanas imágenes de nosotros mismos y de nuestras metas en la pantalla de nuestra imaginación. Allí debemos idear, pensar, repensar lo que estamos pensando. Los deprimidos piensan demasiado en sí mismos. Servir a Dios ayudará a la gente, nos hace pensar en otros y no tanto en nosotros. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida que medís vas a ser medido. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Un corazón agradecido va a ser bendecido por Dios. Este versículo brinda una garantía absoluta contra la depresión emocional. Miren qué interesante. Esto no es un concepto mío, esto es un concepto de Tim LaHaye. Él dice que un corazón agradecido es lo primero que lo va a ayudar a poder salir de la depresión. Alguien que tiene un corazón y le da gracias a Dios por todo lo que le ha dado. Dice la psicóloga Pilar Sordó, muchos la conocen, me encanta a mí cómo habla. En algún momento le hizo hacer a un hombre no vidente porque sentía que ese hombre estaba deprimido y le pidió por favor que escriba en unas hojas algunos motivos de agradecimiento. Para su sorpresa, cuando esta mujer recibió a este hombre en la próxima sesión, le pidió lo que había escrito y el hombre había escrito como cerca de 5 cuadernos con motivos de agradecimiento. La realidad que la psicóloga quedó sorprendida porque no pudo entender, no pudo comprender cómo tenía tantos motivos para dar gracias. Y cuando comenzó a leer Pilar Sordó, el libro de este hombre que se hizo escribir, porque era un evidente, comenzó a descubrir que este hombre daba gracias por las sábanas blancas, daba gracias por el agua, daba gracias por el agua caliente que tenía para bañarse a la mañana, daba gracias porque cada mañana podía percibir el perfume de un café, podía comer una tostada. Y así este hombre comenzó a expresar un montón de motivos de agradecimiento hasta que llegó un punto en donde la misma Pilar Sordó sintió que era ella la que estaba deprimida. Muchas veces no somos agradecidos por todo lo que tenemos. Tenemos un par de zapatos para usar, no es necesario que de repente andemos descalzos, tenemos un techo bajo el cual podemos dormir, tenemos un celular con quien podamos hablar. Muchas veces no somos agradecidos por las cosas que tenemos. Hacé una lista de todas las cosas por las cuales hoy podrías dar gracias. Léela, reléela, guardala, mañana, pasado, la semana que viene, volvé a sacarla. Tené un corazón agradecido por todo lo que Dios te ha dado. Agregaría a Tim LaHaye dándole gracias a Dios por todas esas bendiciones. Los resultados serán asombrosos. Hasta aquí nuestro taller de hoy. Queremos visualizar ahora a muchos de los que están compartiendo esta charla. La verdad que nos encantaría poder tomar contacto con, si es que hay alguna de las personas que está pasando por uno de los aspectos de los cuales estuvimos compartiendo, sea miedo, temor, ansiedad o depresión.
queremos ayudarte. Queremos ayudarte a salir a flote, porque está todo dado para que puedas salir a flote. Estoy convencido, yo no, en este aspecto no recibo un no por respuesta cuando uno piensa en una enfermedad, aun cuando sea una enfermedad emocional o una enfermedad física. Yo no me someto a ese no. Yo le pido a Dios que constantemente, como pastor, que constantemente Él te pueda ayudar. Yo no sé si hay alguien que está atravesando por esta situación. Tendrán nuestro celular, que es a través del cual les hemos enviado el link para el Zoom. Si no, luego podemos tomar contacto. Si no tenés nuestro celular porque encontraste el vínculo a través de Facebook o de alguna otra manera, queremos darte nuestro celular para que puedas tomar nota y te puedas comunicar con nosotros, conmigo o con mi esposa, con quien sea, que podamos tener una charla previo a una comunicación. Por supuesto, después puede haber de repente un momento donde podamos escucharte. Yo sé que seguramente muchos necesitan hablar y estamos abriendo este espacio justamente para eso. Nosotros como pastores nos interesa mucho el alma. Así como los psicólogos pueden armar un diagnóstico, los psiquiatras pueden ayudar con la medicación de aquellas personas que lo requieran. Nosotros como pastores también velamos y cuidamos el alma de cada persona, las emociones. Y aquí estamos para ponernos a disposición de todos aquellos que necesiten hablar, que necesiten llorar. Pues bien, aquí habrá un hombro o con mi esposa, como fuera, estamos los dos dispuestos, disponibles a escucharte. Permítinos, como pastores, nosotros no podemos cerrar una reunión de este tipo, un taller, una capacitación, si no lo hacemos a través de una oración. Es imposible, yo no puedo terminar un taller así y no orar por aquellos que de repente están lastimados, heridos. Cuando uno se encuentra y se enfrenta a una situación, a un desafío y no encuentra los medios, lo primero que hace es sentirse mal, tener miedo, tener temor. Y yo quiero orar por cada uno de ustedes para que puedan hoy ser fortalecidos con el amor de Dios, con la presencia de Dios y puedan seguir adelante. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego ahora que vos traigas tu paz, tu bendición sobre todos los que están participando de este taller, que podamos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, ser fortalecidos a través y con el poder de tu Espíritu Santo. Trae paz a la mente, trae paz al corazón, ayuda a aquellos que están metidos en un pozo, que no pueden salir, que se puedan comunicar con nosotros y que podamos juntos salir a flote. Señor, yo te ruego que tu misericordia, tu gracia y tu poder estén sobre sus vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, les agradezco muchísimo. 44 personas están conectadas en este momento. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y haber compartido este tema. En 15 días más vamos a estar hablando acerca del duelo, así que les animo a que podamos seguir en contacto y que la presencia de Dios pueda estar en cada una de sus vidas. Les agradecemos muchísimo el interés y la disposición de participar de esta charla. Así que les mandamos un abrazo fuerte y esperamos poder comunicarnos si alguien está pasando por una de las situaciones que hemos expuesto hoy, que pueda comunicarse. Les damos muchas gracias a todos que han participado. Nos vemos pronto y que Dios les bendiga mucho. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego.